Muy buenos días, qué gusto saludarle. Bienvenido a este espacio que lleva a usted la información más actualizada sobre el comportamiento de la COVID-19 en Cuba y el resto del mundo. Ayer la nación reportaba 530 nuevos casos positivos a la COVID-19, una cifra muy alta. Sigue preocupando esta estadística. Lamentablemente, 4 fallecidos se reportaron en la jornada de ayer. Fueron otorgadas 567 altas clínicas, un día de balance positivo, pero sigue preocupando el número de decesos en cada nueva jornada. Ayer se daba a conocer en este espacio además que Cuba ya diagnosticó la nueva variante genética del virus SARS-CoV-2, la sudafricana, a partir de un caso importado proveniente de Sudáfrica. Resultó asintomático este paciente y canalizó por todos los protocolos sanitarios establecidos en el país. Significa por esto que sigue siendo esta la causa del incremento del número de contagios en los últimos días. La doctora en ciencias María Guadalupe Guzmán, jefa del Centro de Investigación, Diagnóstico y Referencia del IPK, señalaba ayer que no, que en lo absoluto, que no es la causa fundamental. Siguen siendo los incumplimientos, las indisciplinas y la falta de sensibilidad de algunas personas en el control epidemiológico. Pero para abundar sobre estas informaciones, ya todo se encuentra listo para la conferencia de prensa del Ministerio de Salud Pública sobre la actual situación epidemiológica en el país. Me acompañará en este primer momento la intérprete de lengua de señas, Ania Reigada, bienvenida, y doy la bienvenida, como cada mañana ya, al doctor Francisco Durán García, director nacional de epidemiología del Ministerio de Salud Pública. Bienvenido, doctor. Muy buenos días. Buenos días, Gisela. Buenos días a todo el equipo que hace posible esta transmisión, a las personas que nos escuchan, a la intérprete de lengua de señas y a todas las personas que siguen la información diariamente. Bueno, nosotros hoy, como bien tú decías, ayer una cifra elevada de casos confirmados, hoy una cifra elevada de casos confirmados, hoy también 3 fallecidos, aspecto que a todos nos duele, a todos sentimos mucho y realmente trabajamos para que eso no ocurra. Y que, como bien también tú explicabas, el incremento del número de casos que estamos teniendo, pues indiscutiblemente lleva a un mayor número de graves, un mayor número de críticos. Y siempre que ocurre esto, pues a pesar de los protocolos de tratamiento, a pesar de su ingreso inmediatamente que se identifica, y muchas veces ya previamente está ingresado, porque es un caso sospechoso, y se confirma estando ingresado. Pero a pesar de eso, hay factores que la población también ha ido aprendiendo, como son sobre todo comorbilidades en algunas personas, que hacen que el desenlace sea fatal. De esta forma comenzamos hoy dando la información de Cuba. Lamentamos el fallecimiento de 3 personas en el día de hoy. Nuestras condolencias a familiares, amistades. Uno es una paciente de 78 años de edad del municipio Playa, aquí en La Habana, que tenía un grupo de antecedentes de comorbilidades, como le llamamos, ¿no? O como se llaman. Padecía de hipertensión arterial, diabetes mellitus. Fíjense que este binomio se asocia con mucha frecuencia. Además, una señora que tenía un antecedente de una fractura de cadera. Comenzó con los síntomas, ingresó el día 7 de enero, ya estando ingresada comenzó con síntomas de la enfermedad, se hace diagnóstico y después de una estadía hospitalaria de 14 días, realmente ya los 14 días en terapia intensiva, ¿no? Ya que esta paciente ingresa antes de comenzar los síntomas porque tenía una reintervención quirúrgica por la problemática de ortopedia que tenía. Su evolución fue tórpida, fíjense que no salió de terapia intensiva, en su estancia allí presentó una insuficiencia renal aguda y lamentablemente hizo un paro cardíaco en fibrilación ventricular, del cual no fue posible su recuperación.
nuevamente nuestras condolencias. Fallece una paciente también de 90 años de edad, de aquí del municipio de Habana Vieja, en la provincia de La Habana, con el antecedente de ser contacto de un caso confirmado. Padecía de hipertensión arterial, cardiopatía isquémica, insuficiencia vascular periférica. Comenzó con sus síntomas el 15 de enero y también tuvo una estadía hospitalaria de 3 días, todos en terapia intensiva, después de haber comenzado con los síntomas, y rápidamente tuvo una evolución tórpida de la enfermedad. Fíjense que en terapia intensiva estuvo 3 días ingresada y lamentablemente hace una parada cardíaca en fibrilación ventricular, de la cual no fue posible su recuperación. Nuestras condolencias también. La otra persona que lamentablemente fallece ayer es un paciente de 62 años del municipio Cotorro, también aquí de La Habana, con antecedentes de diabetes mellitus, hipertensión arterial, enfermedad oclusiva, arterial oclusiva, por lo que había sido necesario una amputación de un miembro, que después tuvo una evolución muy rápida, solamente ingresado 4 horas en terapia intensiva, y hizo un grupo de complicaciones de forma tal rápidamente, una agudización de los síntomas respiratorios, hipotensión arterial, y lamentablemente hace un paro cardiorrespiratorio del cual no es posible su reanimación. Reitero nuestras condolencias y la insatisfacción porque sucedan estas cosas que conllevan a unos resultados no favorables desde el punto de vista de lo que representa para el sistema, para todo el pueblo cubano, para su familia y para sus amistades. De esta forma, Cuba amanece con 9.068 pacientes ingresados, una cifra alta de personas ingresadas en nuestras unidades de salud, en nuestros centros de aislamiento, 3.244 sospechosos ya con síntomas de enfermedad, en vigilancia 1.304 y nuevamente una cifra elevada de casos confirmados, 4.520, aunque como tú decías, Gisela, ayer se dieron un número importante de altas, pero también ayer hubo un número importante de ingresos. Se procesaron un total de 14.371 muestras para el diagnóstico de la enfermedad. Fíjense que es una cifra que vamos incrementando nuevamente y debemos seguir subiendo esta cifra. Y como resultado de estos estudios, pues se diagnosticaron un total de 567 personas con la COVID-19. Una cifra elevada de casos confirmados. Y con estas 567, pues Cuba acumula 1.752.651 muestras procesadas en nuestros laboratorios, en nuestros 18 laboratorios de biología molecular para el diagnóstico de la enfermedad, y 20.627 pacientes diagnosticados con la COVID-19. El 1,17% de todas las muestras procesadas pues han sido positivas a la COVID. Se muestra en el gráfico el número de muestras hechas por provincia. Como siempre ocurre, La Habana con el mayor por ciento, el 39,1%, le sigue Matanzas, Santiago, Guantánamo, Holguín, Pinar del Río, pero de todas formas una cifra de todas las provincias del país, incluyendo el municipio especial, Isla de la Juventud, del cual se procesaron 21 muestras en el día de ayer, lo cual se corresponde con la problemática de este municipio. De los 567 personas que se diagnosticaron con la enfermedad ayer, el 89,6% fueron contactos de casos confirmados.
oscila entre el 80 y tanto, el 90, pero sigue siendo el grupo de riesgo de mayor valor para encontrar los casos positivos. Con esto ya el 80,2% de todos los casos confirmados en Cuba tienen el antecedente de ser contacto de un caso confirmado. Y ahora un momento antes de llegar acá, nos llamaba el doctor Leonel, un compañero de La Habana, un epidemiólogo que trabaja muy duro en esta actividad, y me decía: Durán, reitera la importancia de que los contactos, acuérdense que contacto es una persona que ha estado en relación con un caso positivo en los últimos 15 días, que los contactos que hoy se aíslan en la casa se mantengan aislados, no salgan, no permitan visitas, protejan a su familia usando el nasobuco, manteniendo el distanciamiento, porque indiscutiblemente aquí se ve el elevado número de confirmados que hay ahí, en ese grupo. O sea, ya está claro, entre los contactos hay un número importante de casos que resultan positivos. Y por lo tanto, con las características de esta enfermedad, que no tiene síntomas, porque todo el contacto te dice: no, pero yo me siento bien, yo no tengo nada, no tiene síntomas, y que es muy contagioso, cualquier incumplimiento del protocolo pues conlleva a que se produzca una transmisión. En el día de ayer, el 6,10, o sea, 35 de los 567 tienen como fuente de infección el exterior de nuestro país, y con esto ya se acumulan 3.859 con fuente de infección en el exterior. 24 se trabaja todavía en la mañana de hoy y en la tarde, precisando la fuente de infección, porque no se tenía hasta ayer a las 12 de la noche. El 8,5% de todos los diagnosticados en el día de ayer están vinculados con viajeros internacionales, y se acumulan ya 6.702, o sea, el 51,1%, que desde el 15 de noviembre pues, han estado relacionados con viajeros internacionales, lo cual también es conocido de nuestra población. Después que se abrieron las fronteras, pues la entrada de un grupo de personas ya en periodo de incubación, transmitiendo la enfermedad a un asintomático, y las violaciones de los protocolos que están establecidos, pues bueno, realmente conllevaron al incremento del número de casos. Del sexo femenino ayer el 55%, del masculino el 45%, y de todas formas en el acumulado el 48,1% de todas las pacientes diagnosticadas en Cuba son del sexo femenino, y del sexo masculino el 51,9%. El 43,2% totalmente asintomáticos en el momento del diagnóstico. Eso representa 245, y en el acumulado el 60% de todos los confirmados en Cuba ha sido sintomático en el momento que se le tomó la muestra. Y usted dirá: bueno, ¿y por qué se la tomaron? No, porque pues generalmente son contactos, tienen un determinado riesgo, y realmente de esos estudios poblacionales y de esos estudios y de todas esas pruebas, pues han salido los confirmados. De los 567 casos diagnosticados ayer, 69 son menores de 20 años, que representan el 12,1%. De esos 69, en edades pediátricas, 18 y menos, pues estamos hablando de 57 niños, jóvenes diagnosticados en nuestro país. Con esto se acumulan 2.200 pacientes de 18 y menos años de edad que han sido positivos a la COVID-19 en Cuba. Hoy activo una cifra elevada, 437. Hay 3 graves en estos momentos, entre ellos un lactante de 7 meses
El 54% de los graves de este mes, el mes de enero, han tenido una enfermedad de base y el 36% es menor de 1 año. O sea, que también nos refería y nos pedía insistencia la doctora Lisette en que cuando hablamos de enfermedad de base es un niño que tiene o una enfermedad, a veces una enfermedad oncológica o una enfermedad crónica determinada, conocido, con tratamiento, e indiscutiblemente esos niños tienen defensas tal vez menores y realmente los padres tienen que protegerlo más que a cualquier otro niño, que ya de por sí hay que protegerlo. Entonces, por eso insistimos, fíjense que ella me da que el 54% de todos los graves de este mes tienen una enfermedad de base previamente, o sea, tienden a complicarse con esto. Lo que no quiere decir que estén fuera de peligro el resto. No, los demás también, y hemos tenido, de los 3 casos muy graves que hemos tenido en Cuba, bueno, pues han sido no necesariamente con una enfermedad base, unos sí, otros no, pero de todas formas es una condición premórbida que conlleva a gravedad, a estado de crítico en este sentido. Hay egresado el 81%, pues ya se encuentra de alta y recuperado en estos momentos. En el grupo de 20 a 39, 188, en el de 40 a 59, 211, y en el de más de 60, una cifra también elevada, 99 personas, que además tienen mucho riesgo de tener una evolución no favorable. Por provincia, los 567 personas que se diagnosticaron en el día de ayer pertenecen a La Habana, la cifra más elevada, 276. ¿Sigue la capital del país? Sigue la capital de Salí. Sigue en primer lugar la provincia de La Habana, 276, Santiago 69, Guantánamo 59, al igual que Matanzas. Fíjese que ahí están 4 de las provincias que están en fase de transmisión autóctona limitada. Y esas son las causas y condiciones que conllevan a la adopción de las medidas de restricción. Ciego Dávila con 28, Camagüey con 24, Artemisa 15, Holguín 8, Mayabeque 6, Pinar del Río 5, al igual que Granma, el municipio especial Isla de la Juventud con 4 casos diagnosticados, Villa Clara 4 también, Cienfuegos se diagnostican 3 casos en el día de ayer, y de las provincias de Santi Espíritus y Las Tunas se diagnostica 1 caso de cada uno. De las 567 personas que se diagnosticaron ayer, y si quiere me ponen el gráfico ahí, donde se ven 2 cosas, el comportamiento de la enfermedad y el comportamiento de acuerdo a autóctonos y importados. De los 567, pues 532 fueron autóctonos, o sea, fueron propios de la transmisión en nuestro país, relacionados con que inciden en la tasa de incidencia de Cuba, y 35 fueron importados. Fíjense cómo la cifra de autóctonos se fue incrementando, pero también fíjense cómo en los últimos 6 días bajamos, 6 días atrás bajamos el número de la incidencia, el número de casos en Cuba. Sin embargo, fíjense cómo día por día se ha ido incrementando, y lo remarcamos para darnos cuenta del riesgo epidemiológico pues que tenemos en estos momentos en nuestro país. Se va acercando al pico. Se va acercando al pico. De 650. Correcto. Los 35 casos importados pues son de las provincias de Pinar del Río, 3 casos en esta situación, 2 del municipio Pinar y 1 del municipio de San Juan y Martínez, un paciente diagnosticado de la provincia Artemisa, del municipio Cabecera, 12 pacientes diagnosticados de la provincia de La Habana, 1 de Arroyo Naranjo, 1 de Centro Habana, 2 de Guanabacoa, 1 del municipio Marianao, 5 de Playa y 1 de Plaza de la Revolución, al igual que San Miguel del Padrón
que confirman un caso de este municipio. Villa Clara, un paciente importado del municipio Santo Domingo. En el caso de Ciego de Ávila, 4 pacientes importados, 2 del municipio Cabecera, 1 de Morón y 1 de Ciro Redondo. De Camagüey, 2 pacientes importados del municipio Cabecera, y en Holguín 1 del municipio Cabecera también. Santiago de Cuba confirma 6 casos importados, de Palma Soriano y San Luis 1 de cada uno, y del municipio Santiago 4. En Granma se diagnostican 3 pacientes importados, 1 de Manzanillo y 2 de Bayamo. En Guantánamo 1 del municipio Manuel Tames, y en el municipio especial Isla de la Juventud se diagnostican un caso de este territorio. En forma de resumen, el mayor número, igual que todos los días, procedente de Estados Unidos de Norteamérica, 9 pacientes importados, Haití 7, Francia 5, Italia 4, Alemania, España y Rusia 2, México, Salvador y Colombia con un caso importado, o sea, un caso importado procedente de estos países de cada uno. Y ayer se diagnostican también 8 extranjeros con la COVID, en el caso, algunos de ellos importados y uno de ellos o 2 de ellos residentes en nuestro país. Un alemán, un angolano, un colombiano, un congolés, un francés, un haitiano, un italiano y un ruso. Son los extranjeros que se diagnostican ayer con la enfermedad en Cuba. Autóctonos, 533, cifra muy elevada, 532, cifra muy elevada de diferentes provincias, prácticamente de todas. Pinar del Río con 2 casos autóctonos del municipio Cabecera, Artemisa 14 casos autóctonos de Mariel 5, Caimito 2, Artemisa 2, San Antonio, San Cristóbal, Bauta, Candelaria y Guanajay con un caso cada uno. La Habana, con la cifra más elevada de casos confirmados, 264, del Cerro 27, al igual que en Habana del Este 27, 10 de octubre 22, La Lisa, Boyeros y Centro Habana con 23 cada uno, Guanabacoa 20, Arroyo Naranjo 17, Plaza de la Revolución 16, Playa 15, Habana Vieja 14, Regla 12, San Miguel del Padrón 10, Cotorro 8 y Marianao también 8 casos autóctonos en el día de ayer. La provincia de Mayabeque confirma 6 casos autóctonos, 2 de Quibicán, 2 de San José y 1 de Madruga, al igual que 1 de Guine. La provincia de Matanzas con una cifra también elevada de casos autóctonos, 59, como ha estado ocurriendo, el municipio Cabecera con el mayor número, 30, Cárdenas en segundo lugar, 16, Agua Grande 3, Limonar y Pedro Betancourt con 3 cada uno, Los Jarabos, Colón, La Ciénaga de Zapata y Jovellanos con un caso confirmado autóctono de cada uno de ellos. Los 3 autóctonos del municipio Cienfuegos, pues de su municipio Cabecera, los 3 de Villa Clara, del municipio Santa Clara, Santo Domingo y Remedio, 1 de cada uno, un paciente autóctono de la provincia de Santi Espíritu de su municipio Cabecera. Ciego de Ávila confirma 24 casos autóctonos, de Ciego municipio 13, de Chambas 4, de Morón 4, de Florencia, Majagua y 1 de enero, un caso de cada uno. En la situación de Camagüey, pues se diagnostican 22 casos, de Camagüey municipio Cabecera 19, de Guaymaro, Santa Cruz del Sur y vertientes 1 de cada uno. La provincia de Las Tunas confirma un caso autóctono del municipio Cabecera, la provincia de Holguín 7, 3 de Moa, 2 de Rafael Freire, al igual que 2 del municipio Holguín. Granma, los 2 casos autóctonos son del municipio Manzanillo. Santiago de Cuba con 63 autóctonos, también elevado. El mayor número del municipio Cabecera, 44. Songolamaya 10, San Luis 4, Palma Soriano 3, Guamá 2. Guantánamo con 58 casos autóctonos
46 del municipio Guantánamo, se ha comportado así, es el municipio con mayor tasa de incidencia. Manuel Tame 7, Baracoa 2, Niceto Pérez 2 e Imías 1. Y se diagnostican 3 pacientes autóctonos del municipio especial Isla de la Juventud. Con este comportamiento de la confirmación de casos ayer, pues las tasas de incidencia de casos confirmados por 100.000 habitantes en los últimos 15 días en Cuba es de 56,72. La más alta, igual que sucede hace varios días, hace varias semanas, la provincia de Guantánamo, le sigue La Habana, le sigue Matanzas y le sigue Santiago de Cuba. Son las 4 provincias con una mayor tasa de incidencia de casos confirmados. De ahí, Ciego de Ávila, Cienfuegos, Artemisa, Mayabeque, Villa Clara, en ese orden. Y las provincias con tasas inferiores, pues son Granma con 7,09 y Las Tunas con 6,92. Este es el comportamiento de la tasa de incidencia. Si vemos el gráfico de cuáles son los municipios que están aportando, donde se concentra el 40% de la incidencia de COVID-19 durante los últimos 15 días, Guantánamo. Pues ustedes tienen ahí a Guantánamo, el municipio de Guantánamo, que lo referíamos ahorita. Guantánamo con la tasa más elevada, o sea, el porciento mayor de casos diagnosticados. Se concentran en Guantánamo, en segundo lugar en el municipio Matanzas, Majagua, Centro Habana, Caimanera, Niceto Pérez, Habana Vieja, Santiago de Cuba, Morón, Salvador, Boyeros y Plaza. Es donde se concentra el 40% de la incidencia de Cuba. El mayor peso en el oriente del país. El mayor peso en el oriente del país. De hecho, en Guantánamo son 4 municipios los que aportan las mayores tasas. 2 de Ciego de Ávila, 3 de La Habana y 1 de Mayabeque, al igual que 1 de Matanzas y 1 de Santiago de Cuba. Y por último, un poco que para tener la tasa de cada uno de las provincias, bueno, ya lo dijimos ahí, y en el caso ya muy específico de Guantánamo, que como vemos se mantiene con la tasa de incidencia, reitero, se trabaja duro. Ayer veíamos la estancia, o sea, hay equipos de trabajo apoyando la actividad tanto en Santiago como en Guantánamo. Veíamos al ministro en Santiago de Cuba. El ministro ha estado en Santiago, estará en Guantánamo, haciendo un recorrido con un grupo de especialistas y se adopta un grupo de medidas, aunque las más importantes son las que están adoptadas por los consejos de defensa de estos territorios, que es lo más importante. Y en el caso específico de Guantánamo, pues también ahí se ve, si me ponen un momentico el mapa, como se ve la curva, ahí tienen abajo la curva de casos, cómo se ha ido incrementando en los últimos 15 días, y como ya también lo dijimos, Guantánamo, Caimanera y Niceto Pérez con las mayores tasas. Y La Habana, que es la otra provincia que se mantiene en el segundo lugar, pues también ven abajo la curva, cómo se ha ido incrementando, y Centro Habana, Habana Vieja, Boyeros y Plaza, al igual que el Cerro, con las mayores tasas de incidencia en los últimos 15 días. Ojo, transmisión en todo el territorio nacional, pero en estos lugares con un mayor riesgo. De hecho, es lo que hace que cambien de fase, cambien de etapa y que se adopten medidas en relación con eso que está ahí. Los que vivimos en Cuba, a protegernos en cualquier lugar. Finalmente, de los 532 casos autóctonos, el 2,4% tiene como fuente de infección casos importados. Ahora, el 93% son contactos de casos confirmados. De los 20.627 pacientes diagnosticados con la enfermedad en Cuba hasta el día de ayer, se mantienen ingresados, se mantienen activos una cifra elevada
4.520, que representa el 21,9%. 4.474 de estos 4.520 que se mantienen activos, que se mantienen ingresados, el 98,9% tienen una evolución clínica estable en estos momentos. Informamos del fallecimiento de 3 personas en el día de hoy, informamos, lamentamos, dimos las condolencias, y con este comportamiento 191 personas han fallecido en Cuba con la enfermedad, lo cual da una letalidad de 0,93%, inferior al mundo, que es 2,14%, inferior a la región de las Américas, que es todavía superior, que es 2,29%, pero que indiscutiblemente para Cuba trabajamos para que sea mucho menor. Las 2 personas que se evacuaron, los 33 que han retornado a sus países, y un balance positivo de altas contra confirmados, 570 altas. Esto hace que baje un poquito el número de activos, pero o sea, de todas formas, el número de activos es alto, porque diariamente se confirman un número elevado de casos. Ya con estas 570 altas, el 76,9% de todos los pacientes diagnosticados en Cuba se han recuperado de la enfermedad. Y se mantienen en las terapias intensivas de nuestro país ingresados 46 pacientes, de ellos 13 críticos y 33 graves. Y en el acumulado han ingresado 611 pacientes confirmados, 166 críticos y 445 graves. Esta es la situación de Cuba, realmente una complejidad muy fuerte en estos momentos. No es que nos cansemos nosotros, o sea, se siguen tomando medidas, hay análisis muy serios para controlar lo mismo, hay medidas de restricción que se van incrementando, aún a sacrificio de algunos aspectos que se habían recuperado, pero si realmente no cumplimos, esto va a ser difícil que lo logremos. Lo vamos a lograr. Siempre Cuba lo que se ha propuesto lo ha logrado. ¿Crece la curva de casos activos, doctor? Se vio ahí en el país y cómo crece en los territorios que están más afectados. ¿Se mantiene Cuba con la tendencia entonces al alza, al incremento de casos confirmados en cada nueva jornada? Le propongo una pausa, doctor, antes de conocer la situación internacional. A usted, Cuba registró en el día de ayer 567 nuevos casos positivos a la COVID-19. Lamentablemente, 3 fallecidos en esta jornada. Ya el país acumula 191 fallecidos desde el inicio de la epidemia el pasado 11 de marzo. Como datos generales manejados en conferencia por el doctor Francisco Durán, director nacional de epidemiología, tenemos que de este total 35 son importados y 532 autóctonos. Se otorgaron ayer 570 altas clínicas y aunque sigue siendo una jornada de balance positivo, puesto que el número de recuperados supera al número de confirmados en una jornada, sigue la preocupación sobre el ascenso de la estadística. Otros de los datos: 46 cubanos se mantienen en terapia intensiva, 9.068 pacientes ingresados en los hospitales del país, entre sospechosos, en vigilancia, confirmados, 4.520 casos activos, una de las cifras más altas de casos activos en las últimas jornadas, en las últimas semanas también. En 24 no se precisó la fuente de infección, en esto se trabaja. 57 niños diagnosticados ayer entre jóvenes niños menores de 18 años positivos a la COVID-19. Una cifra alta también se mantiene de casos activos en el caso de los menores, 437, de ellos 3 graves, entre ellos un lactante de 7 meses. Siempre la atención en este punto a la familia cubana. Ha reiterado el experto que algunos de estos niños con comorbilidades de base, lo que complejiza su situación en los hospitales del país. 276 casos fueron
reportados solo en la capital del país, del total de 567. Atención, la capital del país con una alta transmisión del virus en estos momentos. De esta cifra general, 264 son autóctonos, 69 casos Santiago de Cuba, 59 Guantánamo y 59 también Matanzas, provincias que en estos momentos se mantienen en transmisión autóctona limitada. Lo ha dicho en conferencia de prensa, hay que seguir combatiendo al virus SARS-CoV-2 con disciplina, con responsabilidad, pero sobre todo con la participación de todos. Nosotros seguimos hasta las 10 de la mañana. Tras la pausa, acompáñenos. Crece en Cuba la curva de casos activos, pero también crece en el mundo la tendencia al alza en el número de confirmados en cada nueva jornada. Me acompañará en este segundo momento de análisis, también de informaciones sobre la situación internacional a partir del impacto de la COVID-19, la intérprete de lengua de señas, Eileen Coto. Bienvenida. Y ahora sí, doctor, el mundo. El mundo convulso, ¿no? Entre lo que quedó de las actividades de fin de año, lo cual está reconocido. Y a eso le suma la complejidad ahora de este año, porque hay que decir que todo esto empezó a finales del año pasado, pero realmente este año, de la aparición de una nueva cepa que ha circulado, como ayer se explicaba y explicó muy bien la profesora Guadalupe, por 60 países ya, se ha circulado, no, se ha identificado por 60 países. Cepa que además es mucho más contagiosa, se enferman más personas con los casos infectados. En esta jornada incluso que llegan a decir algunos cables, algunos medios de prensa, que en el caso de la detectada en el Reino Unido es hasta 30% más mortal que las variantes sudafricana y la brasileña detectada. Sí, lo que pasa es que no se ha demostrado que sea más virulenta. O sea que y eso ayer también Lupe lo dejó claro, ¿no? O sea, no es que provoque mayor severidad del cuadro clínico, es que al incrementar tanto el número de casos, pues realmente conlleva a un incremento de los casos graves, de los casos críticos. Y, como es natural, al número de fallecidos. Es lo que realmente hasta ahora, fíjense, a lo mejor en un momento determinado tenemos que decir aquí que no, que es una cepa muy virulenta. Habría que ver si la de Gran Bretaña, si la de Sudáfrica, cuáles son, o las demás que están apareciendo, cuál es la más severa desde el punto de vista de conllevar a la gravedad, al crítico. Pero realmente hasta ahora lo que hay es que es más contagiosa. Al ser más contagiosa, más casos y más riesgo de la enfermedad. Bueno, con esta breve introducción, nuevamente ayer casi 1 millón de personas confirmadas de la enfermedad, 811.797, y ya la cifra en el mundo llega a 98.252.819. A este paso no tengo duda de que en los primeros días de la semana que viene ya estaremos en los 100 millones de personas confirmadas en el mundo. Y como leí ayer en un artículo, es la pandemia más grande que ha tenido el mundo desde el siglo pasado, durante todo el siglo pasado y en este siglo. No ha habido nada que se compare. La cifra de fallecidos, se mantiene, los 190 países que informan. La cifra de fallecidos, pues también elevada, ya 2.103.751, ya superamos los 2 millones de fallecidos, y la letalidad, como habíamos dicho, elevada de 2,14%. Hoy activos en el mundo, 21.769.764 personas. Cuando digo activos es que están positivos a la COVID, están transmitiendo
Si en algunos lugares no se tiene el 100% ingresado, pues el riesgo es todavía mucho mayor. Las Américas, que sigue aportando un 1% elevado de los casos del mundo, el 44,57%, pues ya alcanza la cifra de 43.800.539 confirmados. De esos hay hoy, de esos 43, 11.651.937 casos activos. Han fallecido una cifra elevada de personas en nuestra región, 1.003.730, lo cual da una letalidad de 2,29. Ayer solamente fallecieron 8.974 personas como consecuencia de esta enfermedad. Ahí están los mapas, de todas formas, de forma resumida, en la tabla de mayor afectación, Estados Unidos a la cabeza, la India, Brasil, Rusia, Reino Unido, Francia, España, Italia. Fíjense cómo Europa, que en un momento determinado logró un control, pues realmente ha tenido un incremento. Y en las Américas, bueno, pues encabezan la lista, como también nuestra población maneja, Estados Unidos, Brasil, Colombia, Argentina, México, Perú, Canadá, Chile, Panamá. Y ahí siguen los otros países. Cuba en la posición número 20 del mundo. Y finalmente, como se puede comparar cómo ha ido evolucionando el número de casos confirmados por millón de habitantes y el número de fallecidos, ya el mundo con 12.536 casos confirmados por millón de habitantes, con 268 casos fallecidos por millón de habitantes, y ahí ustedes pueden ver el país del mundo con mayor número de casos por millón, Estados Unidos de Norteamérica, con prácticamente 76.000 casos por millón, y también con una cifra elevada de fallecidos, 1.266 por millón de habitantes. En orden, India, Brasil, España y Cuba, con los 20.627 casos confirmados hasta el momento, pues 1.841 por millón de habitantes, y con los 191 fallecidos, pues 17 fallecidos por millón de habitantes. Reitero, la situación en Cuba compleja, pero la situación en el mundo también con mucha complejidad, lo cual dice lo difícil que se ha hecho el control de esta pandemia, muy relacionado con las características de la misma, con las características de que no sigue sin tener un tratamiento curativo que cure. Hay diferentes tratamientos que van mejorando, que van en dependencia de la persona, pero no existe un tratamiento que cure la misma. Y la otra cosa, la vacuna, ya existe, ya se está aplicando. Hay un cambio en comparación a lo que hablábamos el año pasado, pero todavía las coberturas, a pesar de los millones que ya se informan que se han ido aplicando, pues todavía el nivel inmunitario de la población no permite que realmente se proteja a la población. La protección está en cada persona. Doctor, tenemos algunas preguntas de varios televidentes que están siguiendo en estos momentos nuestra transmisión. Una de ellas, Olvis Llorente. Doctor, ¿cómo se ha comportado la enfermedad en el personal de la salud? Ese dato podemos traerlos en detalle. Hemos tenido una afectación. Incluso vamos a traerlo en comparación con lo que se plantea en el mundo, que ha sido la afectación en el personal de la salud. Un número de personas, que también lo vamos a traer, vinculado a la actividad que realizan. Estoy hablando de trabajan en zona roja, trabajan en servicios de salud. Y otro grupo de estos trabajadores de salud, que eso hay que diferenciarlo. Bueno, se enfermó en su actividad o se enfermó como cualquier persona se puede enfermar en una transmisión comunitaria. Claro. Eso lo vamos a traer. Sí podemos remarcar nuevamente o sea que no tenemos fallecidos trabajadores de la salud activos por esta enfermedad.
Doctor, René Delis Heredia nos pregunta, doctor, ¿qué capacidad de procesamiento de muestra tiene Santiago de Cuba y si hay algún plan para abrir algún otro laboratorio en la provincia? Sí, lo hemos explicado. Santiago incluso ahora tiene una efervescencia, se han montado nuevos equipos y debe procesar más de 2.000 muestras diariamente. Se han ido incrementando. Hay que decir que Santiago procesaba 300, 400 muestras, 300 muestras, cuando más diariamente, y ya estamos hablando de más de 2.000 muestras diariamente. Y entre las cosas que en el recorrido que se está haciendo se está precisando es la apertura del laboratorio de Guantánamo, que se independizaría Guantánamo procesando sus muestras, que debe ser posiblemente en este mes, tal vez a principios del otro, lo cual permitiría un incremento aún más de las capacidades de procesamiento. Santiago de Cuba, Matanzas, Villa Clara, Guantánamo y La Habana son las provincias hoy en fase de transmisión autóctona limitada. Nos dicen que tenemos un contacto con la provincia de Villa Clara, provincia que esta semana pasó a la etapa epidémica. Muy buenos días, colega. Cuéntanos, ¿cuál es la situación hoy en Villa Clara? Sí, saludos para ustedes también desde el centro de Cuba, desde la provincia de Villa Clara. Una semana difícil para nuestro país y nuestro territorio no ha escapado de esta situación. Por eso nos acompaña en este encuentro el doctor Neil Reyes Miranda, director de Higiene y Epidemiología en la provincia villaclareña. Bienvenido a este espacio, doctor. Gracias, muy buenos días para usted y para todos los que nos acompañan en estos momentos. Ahora mismo, ¿cómo podemos resumir estos 7 días en el territorio villaclareño? Bueno, Villa Clara, provincia que se encuentra en transmisión autóctona, ha sido una semana fuerte de trabajo, una semana en que en los análisis que hemos realizado hemos venido incrementando el número de casos y la tasa de incidencia de la provincia a partir de finales del 2020 e igualmente se inicia un 2021 con un número creciente de casos confirmados de la COVID. Hoy en nuestro territorio hay 11 municipios que reportan durante la semana, que reportan casos confirmados de la COVID. Hay 9 de ellos que tienen una tasa de incidencia por encima de 5, que es el indicador que establece nacionalmente para estar en la etapa de la nueva normalidad. Y de ellos hay 2 municipios que se han mantenido durante la semana por encima, o sea, de tasas muy elevadas que consideramos que son los de mayor riesgo en nuestro territorio. Estamos hablando del municipio cabecera, municipio de Santa Clara y municipio de Ranchuelo. En el caso de Santa Clara, un municipio que tiene casos confirmados en todas sus áreas de salud, tiene una tasa de incidencia que se ha mantenido por encima de 60 durante casi todos los días, al igual que Ranchuelo, pues también exhibe tasas elevadas. El comportamiento de la semana ha sido irregular, unos días más, unos días menos. La semana individualmente comparadas con la semana anterior ha reducido el número de casos. Lo que no puede llevar una confianza tampoco por parte de los villaclareños. Por supuesto, el elevado riesgo que tiene hoy la provincia pues es sumamente peligroso. Se demuestra una circulación viral, hay un número importante de consejos populares, de áreas de salud que están involucradas con casos positivos y nosotros tenemos que esforzar todas las medidas y en el cumplimiento de todo lo que está establecido para tratar de lograr reducir los casos, controlar la transmisión y con esto disminuir el riesgo en nuestro territorio. El comportamiento se mantiene igual que en la epidemia, la mayoría de los casos o el mayor por ciento de los casos son asintomáticos, no hay predominio de sexo ni de edad, aunque hemos tenido muy pocos niños en este último rebrote de la infección por la COVID-19. Hoy se trabaja fundamentalmente en Santa Clara, hay más de 70 controles de foco abiertos a partir de casos confirmados, donde se trabaja muy fuertemente para tratar de establecer la vigilancia de más de 2.000 contactos de casos directos a los confirmados, en el cual se encuentran bajo aislamiento domiciliario en alrededor de 9.000 viviendas de nuestro territorio. Extremar las medidas. Se trata ahora mismo de extremar las medidas en el territorio villaclareño. Gracias a usted, doctor, por habernos acompañado esta mañana. Gracias a ustedes también por permitir este contacto desde el centro de Cuba, aquí desde la provincia de Villa Clara.
Gracias a ti, Griselis Moreno, directamente desde Villa Clara. Villa Clara, que hoy solo reportó 4 nuevos casos positivos a la COVID-19, pero sin duda alguna se trabaja allí fuertemente por el control de la enfermedad. Doctor, tenemos otra pregunta de un usuario en redes sociales. En este caso, preguntan sobre el PCR. ¿Qué significa, doctor, que un PCR dé movido? No, es un término criollo, ¿no? Realmente el PCR movido. O sea, primero ratificar, en estos momentos, nosotros hemos utilizado los test de los kits para diagnosticar IgM, IgG, que son anticuerpos, los IgM de infección reciente, los IgG de infección un poco más distante. Acuérdense que el anticuerpo es el que la persona desarrolla cuando se pone en contacto con un agente, en este caso con el COVID. Y ahora se está utilizando el test de antígeno, que vamos a traer una información un poquito más detallada, que el test de antígeno también permite hacer un diagnóstico con una alta sensibilidad que permite que se coja prácticamente todos los pacientes, sobre todo pacientes que tienen sintomatología. El test de antígeno funciona mejor, o por lo menos detecta un mayor número de casos realmente confirmados en los que tienen sintomatología de la enfermedad en el momento que se realiza. Además, es un test rápido, muy fácil de hacer. En algunos lugares del mundo plantean que hasta la misma persona se lo puede hacer y que hace un diagnóstico rápido. Ahora, la prueba diagnóstica confirmatoria de excelencia, que además está en todos los protocolos, en los nuestros, es el PCR, que se llama así porque reacción en cadena de la polimerasa, RT, en tiempo real. Y esta es la prueba confirmatoria que te puede dar positiva, te puede dar negativa, te puede dar inhibida, que conlleva a que hay que repetirla. Son los aspectos que salen. A lo mejor quiso decir sospechoso, Sí, pero inhibido, ¿no? Inhibido, hay veces que hay que tomar una segunda muestra, pero bueno, el término de movido sí realmente fue movido lo que movido. No, ese es un término criollo que son estas las clasificaciones, y reitero, en una, con la misma muestra que se tomó, se vuelve a repetir y ya funciona, ya sirve para eso, y en otra es necesario tomar una segunda muestra a la misma persona para corroborar el diagnóstico de la enfermedad. Este tema del test de antígeno, el test de antígeno ha sido también uno de los que nos ha llegado al correo y también de las redes sociales. ¿Cuán efectivo pudiera ser, doctor, en relación con el PCR, o habla de la misma efectividad? Es que el test de antígeno se utiliza fundamentalmente, es más efectivo en personas que están sintomáticas. Pero acuérdate que estamos hablando que el 50, el 60% de los diagnosticados en Cuba están totalmente asintomáticos en el momento. Por lo tanto, es posible que lo detecte, pero indiscutiblemente el PCR es el que permite una mayor certeza en el diagnóstico. Solamente recordar, sí, porque las personas, incluso hay personas que te dicen, no, me hice un PCR, yo quiero hacerme otro, yo quiero repetirme, o sea, hay hasta insistencia en estos aspectos. El PCR no es necesario aplicarlo con tanta frecuencia y además es una prueba extremadamente costosa. Claro. Doctor, eso lo hemos dicho otras veces. Claro. Hoy es sábado. Hay quienes me han enviado muchísimas imágenes de niños jugando fútbol ya a esta hora de la mañana, algunos jóvenes también en los parques. Un último llamado de la autoridad sanitaria cuando es inicio ya de fin de semana para la población, cuando la capital además también experimenta un alza importante de casos confirmados. Un último llamado en esta jornada. Sí, hay una parte de la población que somos adultos y que realmente la responsabilidad recae en nosotros. Denos cuenta nada más lo que ha significado este incremento en el número de casos, lo que ha significado para Cuba, pensando como Cuba, desde el punto de vista de actividades que se han tenido que parar,
Pensemos en nuestros hijos, en nuestros nietos, que han tenido que dejar la escuela. Y hay veces que me dice alguna persona, oye, ¿y cuándo van a acabar el curso? No, es que lamentablemente lo que puede costarle la vida si realmente no se adoptan un grupo de medidas. Pensemos en lo que ha repercutido el incumplimiento, las violaciones de lo que se conoce. Si tú dijeras no se conoce, ok, pero que se conoce y que se sigue haciendo. Y yo me demoro diariamente dando por edades, porque hay dos grupos que tenemos, o sea, todos nos tenemos que proteger, pero hay dos grupos de mucha protección. Los niños, por el riesgo que entraña esto, y los adultos mayores. Y eso, dirán, bueno, son las edades extremas que se parecen mucho. El niño lo tenemos que proteger. ¿Con qué? Con disciplina, con control, incluyendo los adolescentes, con los cuales asumimos una responsabilidad. Y los mayores también los tenemos que proteger. Y como siempre pongo de ejemplo, pues van personas infectadas, a veces familiares, a la casa, el viejito que no sale, que se lleva no sé cuántos meses protegiéndose, se infecta y a veces con un desenlace fatal. Esto que tú planteas ya me lo han dicho varias veces. Y el otro día me dijeron, ¿y usted cómo sabe que hay niños jugando? Si usted a la hora que llega a la casa nunca hay niños en la calle. Digo, yo no los veo, pero a veces por el día sí los veo. Y muchas personas me lo comentan. Entonces, nada, un llamado de atención, realmente, porque no es solo que jueguen, es que juegan, no usan el nasobuco, no se protegen, no mantienen el distanciamiento y lamentablemente la cifra de niños menores de 20 y menores de 18 que damos diariamente es bastante elevada. Agradecerle su presencia, doctor, en esta jornada. Lo esperamos mañana. Tenemos transmisión mañana de conferencia de prensa. Entonces, hasta mañana. Muy buenos días para usted. Y a usted, por supuesto, siempre le dejamos saber nuestro mensaje de prevención. Ya lo ha dicho el doctor, no exponga a su familia, no exponga a sus hijos al peligro. Cuídelos en estos momentos. Lávese bien las manos, guarde la distancia y use correctamente el nasobuco. Nos vemos mañana. Muy buenos días.